El silencio en el apartamento aquel martes por la tarde era tan denso que casi se podía masticar, una calma aparente que escondía una tensión insoportable. Era un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, el tipo de lugar que Clara Dantas siempre había imaginado como el escenario perfecto para una vida estable, lejos del caos en el que había crecido. Sin embargo, esa tarde, la luz del sol que entraba por la ventana del despacho iluminaba las partículas de polvo suspendidas en el aire con una pereza irritante, mientras el único sonido que rompía la quietud era el clic seco y rítmico de su ratón. Clara, sentada frente a su monitor, intentaba concentrarse en su trabajo como diseñadora gráfica, buscando obsesivamente el equilibrio perfecto entre colores y formas en la pantalla, una ironía cruel, considerando que su propia vida personal estaba completamente desbalanceada y a punto de colapsar, aunque ella todavía se aferraba a la negación para sobrevivir un día más en esa casa. Para cualquiera que mirara desde fuera, Clara tenía la vida resuelta. Trabajaba desde casa, tenía un matrimonio de 5 años y vivía en una zona segura. Pero esa seguridad se había transformado lentamente en una jaula de previsibilidad sufocante, donde cada movimiento suyo parecía estar bajo escrutinio. El despacho, que debería haber sido su santuario creativo, se sentía más como una celda de aislamiento, donde pasaba las horas evitando salir a las áreas comunes cuando su marido, Ricardo, estaba en casa. La presencia de él, que al principio de la relación había sido su refugio y su puerto seguro, se había convertido en una fuente constante de frialdad y ansiedad. Clara sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo en su propio hogar, midiendo cada palabra y cada gesto para no perturbar una paz doméstica que, en realidad, ya estaba podrida desde hacía mucho tiempo. La dinámica entre ellos había cambiado de manera tan sutil que Clara apenas podía identificar cuándo había empezado la decadencia, pero el resultado era innegable. Ella se sentía invisible, como un mueble molesto que estorbaba en el pasillo. Ricardo ya no la miraba con admiración ni con cariño. Sus ojos pasaban por encima de ella con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto directo. Lo peor no era el silencio de Ricardo, sino a quién reservaba sus palabras y su energía. Clara observaba, con un nudo constante en el estómago, cómo la personalidad de su marido se transformaba radicalmente cuando sonaba el teléfono o cuando se encontraban con Julia, su supuesta mejor amiga de la universidad. Para Julia, Ricardo tenía sonrisas amplias, bromas ingeniosas y una atención inquebrantable. Para Clara, solo quedaban los restos, el cansancio y las respuestas monosílabas. Julia no era solo una amiga, era una presencia constante, invasiva y arrogante que se había instalado en el centro de su matrimonio, como un parásito emocional. Clara vivía sumergida en una neblina de disonancia cognitiva, intentando reconciliar lo que sus ojos veían con lo que Ricardo le decía. Veía las miradas cómplices entre ellos, los toques accidentales en el brazo, las risas que se apagaban bruscamente cuando ella entraba en la habitación. Pero cada vez que Clara intentaba verbalizar su incomodidad, Ricardo giraba la situación con una maestría manipuladora aterradora. Le decía que estaba loca, que era una mujer insegura, posesiva y tóxica, que no podía soportar que él tuviera una amistad sana con otra mujer. La repetición constante de estas acusaciones había empezado a erosionar la cordura de Clara, haciéndola dudar de su propia percepción de la realidad. Con el tiempo, Clara había internalizado la culpa, aceptando la narrativa de Ricardo como la única verdad posible. Se repetía a sí misma que el problema era ella, que quizás su infancia caótica la había dejado incapaz de entender lo que era una amistad sin segundas intenciones. Ricardo y Julia, por su parte, alimentaban esta inseguridad, tratándola con una condescendencia brutal, como si fuera una niña pequeña, que no entiende cómo funcionan las cosas en el mundo de los adultos. Hablaban de temas que ella desconocía, recordaban anécdotas de la universidad en las que ella no estaba incluida y, a menudo, tomaban decisiones sobre planes de fin de semana sin siquiera consultarla, asumiendo que ella simplemente iría detrás. Clara se sentía cada vez más pequeña, reducida a una espectadora en su propia vida, pidiendo perdón por sentir celos de lo que, según ellos, no existía. La situación llegó a un punto de ruptura crítico aquella misma tarde de martes, rompiendo la monotonía del clic del ratón y la luz del sol. Ricardo entró en el despacho de Clara sin llamar.
abriendo la puerta con una brusquedad que la hizo saltar en su silla. No entró como un marido que busca saludar a su esposa después del trabajo. Entró como un negociador frío y despiadado que viene a cerrar un trato o a declarar una guerra. Su rostro estaba tenso, sin rastro de empatía, y se quedó de pie en el umbral, mirándola con esa mezcla de decepción y superioridad que Clara había llegado a temer. No preguntó cómo estaba ella ni qué estaba haciendo. Fue directo al grano, lanzando sus palabras como piedras afiladas destinadas a herir y a someter. La atmósfera en la pequeña habitación cambió instantáneamente, cargándose de una electricidad negativa que hacía difícil respirar. Ricardo le exigió, con un tono de voz bajo pero cargado de amenaza, que pidiera disculpas formales a Julia. Según él, Clara había sido inaceptablemente fría y grosera con ella durante un evento social el fin de semana anterior, un evento donde Clara simplemente se había mantenido callada, sintiéndose excluida mientras ellos dos monopolizaban la conversación. Ella está muy dolida, Clara. No entiende por qué la tratas así cuando ella solo intenta ser amable contigo, dijo él, pintando a Julia como la víctima inocente de la irracionalidad de su esposa. Para Ricardo, el silencio de Clara y su falta de entusiasmo ante la presencia de Julia eran ofensas imperdonables que requerían una reparación inmediata y humillante. No le importaba cómo se sentía su esposa. Su prioridad absoluta era proteger los sentimientos y el ego de su amiga. El ultimato que siguió fue brutal, definitivo y carente de cualquier rastro de amor conyugal. O le pides disculpas a ella y arreglas esto, o yo pido el divorcio. La frase quedó colgando en el aire, pesada y tóxica. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada física. La sangre se le heló en las venas y el corazón empezó a latirle con una fuerza dolorosa contra las costillas. Ricardo estaba poniendo 5 años de matrimonio, una vida construida juntos, y todas sus promesas, en la balanza contra los sentimientos heridos de Julia, y dejaba claro que, si Clara no se doblegaba, él elegiría a Julia sin dudarlo. Era la confirmación definitiva de que ella no era la prioridad, de que su dignidad era un precio que él estaba dispuesto a pagar para mantener a Julia contenta. Clara se quedó paralizada en su silla, incapaz de articular palabra, mientras Ricardo la miraba esperando una respuesta inmediata, como si estuviera disciplinando a un empleado rebelde. La crueldad del momento radicaba no solo en la amenaza del divorcio, sino en la frialdad con la que él estaba dispuesto a desecharla por algo tan trivial como una supuesta frialdad hacia otra mujer. Él no estaba dispuesto a dialogar, ni a escuchar su versión de los hechos, ni a validar sus sentimientos de exclusión. Solo quería obediencia. Quería que Clara se arrastrara y admitiera que estaba equivocada, validando así la realidad distorsionada que ellos dos habían construido. Al ver que ella no respondía de inmediato, Ricardo soltó un suspiro de exasperación, dio media vuelta y salió del despacho, dejándola sola con el eco de sus palabras rebotando en las paredes. Tras su salida, Clara se derrumbó sobre el escritorio, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia y rabia comenzaban a brotar. Se sentía atrapada, acorralada entre perder su matrimonio o perder el último fragmento de dignidad que le quedaba. La sensación de injusticia era tan grande que le provocaba náuseas físicas. ¿Realmente estaba tan ciega? ¿Realmente era ella la villana de esta historia? Su mente, condicionada por años de gaslighting, intentaba encontrar la forma de justificar a Ricardo, de decirse a sí misma que quizás él tenía razón y que ella debía ceder para salvar la relación. Pero en el fondo, algo dentro de ella gritaba que aquello no era normal, que el amor no debería sentirse como una humillación constante. Sin embargo, el destino, o tal vez la casualidad más cruel, estaba a punto de intervenir de una forma que cambiaría el curso de esa tarde y de su vida entera, como si el universo conspirara para empujarla al abismo. Apenas unos minutos después de que Ricardo cerrara la puerta dejándola con su ultimátum, la pantalla del portátil de Clara parpadeó y se fue a negro. En medio de aquel torbellino emocional, el pánico laboral la golpeó de inmediato. Tenía una entrega crítica para un cliente esa misma tarde, y los archivos no estaban guardados en la nube. Con las manos temblorosas y el corazón aún acelerado por la discusión, intentó reiniciarlo, pero el equipo estaba muerto. La desesperación la obligó a considerar lo impensable, entrar en el despacho de Ricardo. Ese lugar era su santuario, una habitación que él mantenía cerrada y a la que ella tenía prohibido entrar sin permiso explícito, bajo la excusa de la confidencialidad de sus clientes.
pero la urgencia del trabajo no le dejaba opción. Necesitaba acceder al ordenador de escritorio compartido que a veces usaban para almacenar copias de seguridad antiguas y documentos fiscales de la casa. Clara caminó por el pasillo sintiéndose como una intrusa en su propia casa, cada paso pesando toneladas. Giró el pomo de la puerta del despacho de Ricardo y entró, siendo recibida por el olor a su colonia y a cuero, un aroma que antes la reconfortaba y ahora le revolvía el estómago. Se sentó en su silla, que era demasiado grande para ella, y movió el ratón para despertar la pantalla. Se sentía sucia, como una ladrona, violando ese espacio sagrado que él defendía con tanto celo, pero se repetía que era una emergencia. Mientras el sistema cargaba, sus ojos recorrían el escritorio inmaculado, tan diferente de su propio caos creativo. No buscaba nada incriminatorio. En ese momento, su mente estaba tan condicionada a la culpa que solo quería recuperar sus archivos, enviarlos al cliente y salir de allí antes de que Ricardo se diera cuenta de que había profanado su templo. Cuando el escritorio del ordenador apareció, Clara comenzó a buscar frenéticamente la carpeta de documentos compartidos, o backups. Sin embargo, en medio de la organización casi clínica de los iconos, una carpeta en la esquina superior derecha captó su atención de manera magnética. No tenía un nombre críptico ni estaba oculta en subcarpetas. Se llamaba simplemente personal privado, con una arrogancia que helaba la sangre. Algo en su instinto, esa voz que Ricardo había intentado silenciar durante años, le gritó que la abriera. Olvidó el trabajo, olvidó al cliente y olvidó el miedo a ser descubierta. Con un clic que resonó como un disparo en la habitación silenciosa, abrió la carpeta, sin saber que ese simple movimiento de su dedo índice iba a demoler los cimientos de su realidad para siempre. Lo que apareció ante sus ojos no fueron documentos fiscales ni viejos recuerdos familiares. La pantalla se llenó de cientos de archivos de imagen y capturas de pantalla, organizados meticulosamente por fechas. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies mientras abría la primera imagen. Era una foto de Ricardo y Julia, sentados en un restaurante caro al que Clara siempre había querido ir, pero al que Ricardo se negaba alegando que era demasiado pretencioso. La fecha de la foto correspondía a una noche en la que él le había dicho que tenía una cena de negocios ineludible. Siguió haciendo clic, una tras otra, viendo selfies de ellos dos en la cama de un hotel, fotos de escapadas de fin de semana cuando él supuestamente estaba en congresos, y vídeos cortos donde se reían con una complicidad que nunca había tenido con ella. Pero lo que terminó de destrozarla no fueron las imágenes explícitas, sino las capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp. Ricardo había guardado, como trofeos de guerra, fragmentos de sus charlas nocturnas. Clara leyó, con los ojos llenos de lágrimas que le quemaban la piel, cómo se burlaban de ella. Julia escribía cosas como «¿Tu carcelera ya se durmió?», refiriéndose a Clara, y Ricardo respondía con emojis de risa y comentarios despectivos sobre su apariencia o su necesidad de atención. También se burlaban de Marcos, el marido de Julia, llamándolo el mueble o el cajero automático. La crueldad era sistémica, un deporte para ellos. Eran dos personas alimentando sus egos a costa de humillar a sus parejas, disfrutando de la adrenalina del engaño y de la estupidez de quienes los esperaban en casa. El golpe final, el que le cortó la respiración por completo, fue un mensaje de texto de hacía apenas 2 días, justo antes de que empezara toda esta crisis de las disculpas. Ricardo le escribía a Julia: «A veces pienso en cómo sería una vida contigo, sin tener que escondernos. Pienso en eso más de lo que debería». Clara sintió un dolor físico agudo en el pecho, una punzada nauseabunda que la obligó a doblarse sobre sí misma en la silla. Todo este tiempo, mientras ella se esforzaba por ser mejor esposa, mientras se culpaba por sus celos y pensaba que se estaba volviendo loca, él ya tenía un pie fuera de la relación. No era paranoia, era intuición. No estaba enferma de celos. Estaba reaccionando a una traición tangible y monstruosa. La confirmación fue devastadora, pero al mismo tiempo trajo consigo una revelación liberadora. Ella no era el problema. En ese instante, algo se rompió dentro de Clara, pero no fue un quiebre de fragilidad. Fue como si un hueso mal curado se volviera a romper para poder sanar correctamente. La tristeza y el llanto histérico que amenazaban con salir se detuvieron de golpe, reemplazados por una claridad helada y absoluta. La niebla del gaslighting se disipó instantáneamente.
Se secó las lágrimas con el dorso de la mano con una brusquedad nueva. Ya no era la víctima llorosa que Ricardo esperaba encontrar. Ahora era una observadora estratégica. Comprendió que si le gritaba o lo confrontaba en ese momento, él le daría la vuelta. La acusaría de violar su privacidad y se haría la víctima. No, eso no serviría. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba actuar con la misma frialdad calculadora con la que él la había estado engañando durante años. Clara sacó una memoria USB que llevaba en el bolsillo, una que usaba para sus trabajos, y comenzó a copiar la carpeta entera. Mientras la barra de progreso avanzaba, escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Ricardo había vuelto, probablemente para presionarla más sobre su decisión. El corazón le latía en la garganta, pero sus manos se movieron con precisión quirúrgica. Sacó el USB justo cuando terminaba la copia, cerró todas las ventanas y apagó el monitor, dejando el despacho exactamente como estaba. Salió al pasillo y se encontró con él. Ricardo la miró con esa expresión de hastío y superioridad, esperando más drama, más súplicas. ¿Y bien?, preguntó él cruzándose de brazos. ¿Has pensado en lo que te dije o tengo que llamar a mi abogado? Clara lo miró a los ojos, y por primera vez en años no vio al hombre que amaba, sino a un extraño patético y cruel. Hizo acopio de todas sus fuerzas para modular su voz y eliminar cualquier temblor. «Tienes razón, Ricardo», dijo con una suavidad que la sorprendió incluso a ella misma. «He estado reflexionando y creo que mi comportamiento ha sido inaceptable. No quiero perder nuestro matrimonio por esto». Vio cómo la cara de Ricardo cambiaba, pasando de la agresividad a una satisfacción engreída. Él sonrió, una sonrisa victoriosa que le revolvió el estómago a Clara. «Sabía que entrarías en razón», dijo él, acercándose para darle un beso en la frente que ella aguantó sin estremecerse. Pero entonces, ella lanzó su contraoferta, la trampa que había diseñado en segundos. «Pero quiero hacerlo bien», continuó Clara, mirándolo fijamente. «Quiero pedirle disculpas en persona, en su casa, y quiero que Marcos esté presente también». Ricardo frunció el ceño ligeramente, confundido. «¿Marcos? ¿Para qué?». Clara mantuvo la compostura perfecta. «Porque quiero limpiar el aire con todos. No quiero que haya tensiones ni malentendidos en el grupo. Si voy a disculparme, quiero que sea un borrón y cuenta nueva real, delante de su marido también para que él vea que respeto su amistad». La lógica era irreprochable desde la perspectiva de alguien que busca redención. Ricardo, cegado por su ego y creyendo que tenía a Clara completamente sometida, no vio el peligro. Lo interpretó como una humillación pública voluntaria de su esposa. «Está bien», aceptó él. «Llamaré a Julia. Iremos el sábado». Los días siguientes a aquel martes se convirtieron en una actuación digna de un premio para Clara, una tortura psicológica autoimpuesta que requería una disciplina de hierro. Ricardo vivía en una nube de euforia victoriosa. Creía haber domado a su esposa, reafirmando su control sobre la relación y asegurando su vía libre con Julia. Clara, por su parte, se movía por la casa como un fantasma eficiente, asintiendo a todo, preparando sus comidas favoritas y manteniendo un tono de voz bajo y sumiso. Pero por dentro, cada vez que él le sonreía con esa condescendencia satisfecha, ella sentía un rechazo visceral, una repulsión física que tenía que tragar en seco. Guardó la memoria USB en el fondo de una caja de productos de higiene femenina en el baño, el único lugar de la casa donde sabía con certeza que Ricardo jamás miraría, convirtiendo ese pequeño objeto en el núcleo radiactivo de su venganza silenciosa. La primera noche después del descubrimiento fue la más difícil. Tener que acostarse en la misma cama, sentir el calor del cuerpo de un hombre que llevaba años riéndose de ella con otra, fue una prueba de resistencia atroz. Clara permaneció inmóvil en su lado del colchón, escuchando la respiración profunda y tranquila de Ricardo, quien dormía como un bebé, sin ninguna carga de conciencia. Mientras él soñaba, probablemente con su doble vida, Clara miraba el techo en la oscuridad, repasando mentalmente el plan. No podía permitirse un solo error, ni un desliz emocional. Sabía que si flaqueaba o mostraba un atisbo de rabia, Ricardo se pondría a la defensiva y cancelaría el encuentro del sábado. Tenía que ser la esposa arrepentida hasta el último segundo, alimentando el ego de él para que bajara la guardia por completo. Aprovechando las horas en las que Ricardo estaba en la oficina, Clara se dedicó a la segunda fase de su recolección de pruebas, el rastro financiero.
Tenían una cuenta conjunta para los gastos del hogar, pero también cuentas individuales a las que ella tenía acceso como beneficiaria en caso de emergencia, con las contraseñas anotadas en una libreta física que él, en su arrogancia, jamás pensó en esconder. Clara se sentó frente a su ordenador, con la carpeta de fotos abierta en una ventana y el extracto bancario en otra, y comenzó a cruzar datos. Lo que encontró fue la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de la traición. Cada viaje de negocios, cada cena con clientes hasta tarde, tenía su correlato exacto en un cargo de tarjeta de crédito en restaurantes de lujo, hoteles boutique y tiendas de regalos. La frialdad de los números en la pantalla le dolió de una manera distinta, más pragmática y humillante que las fotos. Clara vio cargos por miles de reales en una joyería famosa semanas antes del cumpleaños de Julia, un regalo que Ricardo había justificado ante ella como un bono de equipo que se había gastado en tonterías. Vio cenas de 200 reales un martes cualquiera, mientras en casa le recriminaba a Clara si compraba una marca de café más cara. No era solo infidelidad sexual, era un desfalco financiero y emocional. Estaba financiando su romance con el dinero que supuestamente estaban ahorrando para reformar la cocina o para un futuro bebé que nunca llegaría. Esa constatación transformó su dolor en una rabia fría y calculadora. Ya no había vuelta atrás. Él le había robado años y recursos, y ella se cobraría cada centavo moral. El jueves y el viernes pasaron en una neblina de falsa normalidad que rozaba lo surrealista. Clara se sorprendía de su propia capacidad para mentir, una habilidad que desconocía poseer, pero que la supervivencia había despertado. Cuando Ricardo llegaba a casa, ella le preguntaba cómo le había ido el día, e incluso le preguntaba por Julia con una falsa preocupación en la voz. ¿Crees que me perdonará? Estoy muy nerviosa por el sábado. Ricardo, hinchado de orgullo, le aseguraba que Julia era magnánima, y que, si Clara se comportaba, todo volvería a ser como antes. Era fascinante y aterrador ver cómo él se tragaba la mentira, tan convencido de su superioridad intelectual, que ni siquiera consideraba la posibilidad de que su esposa irracional estuviera tramando algo. Mientras tanto, en el mundo digital, Clara blindaba su estrategia. No se conformó con la memoria USB. Subió todo el contenido de la carpeta personal privado, junto con los PDFs de los extractos bancarios resaltados, a una cuenta en la nube segura, protegida con doble autenticación y desconectada de cualquier dispositivo de Ricardo. Organizó los archivos cronológicamente, creando una narrativa visual innegable que cualquier persona, incluso un desconocido, podría entender en segundos. Preparó una carpeta específica titulada para Marcos, seleccionando las pruebas más condenatorias y las fechas que, sospechaba, coincidirían con las ausencias de Julia en su propia casa. No era solo una recopilación de datos, era un arma cargada y apuntada directamente al centro de la vida perfecta de los amantes. El viernes por la noche, la tensión interna de Clara alcanzó su punto máximo. Ricardo sugirió pedir pizza y ver una película, actuando como el marido modelo que perdona a la esposa descarriada. Sentados en el sofá, mientras él elegía una comedia, Clara miraba su perfil y sentía una desconexión total, como si estuviera observando a un actor en una pantalla y no a la persona con la que había compartido un lustro de vida. Él le pasó el brazo por los hombros y ella no se apartó, aunque su piel se erizó de disgusto. ¿Estás lista para mañana?, le preguntó él con la boca llena. Sí, respondió ella, mirando fijamente al televisor sin ver nada. Estoy más lista que nunca para que todo esto se acabe. Él interpretó sus palabras como sumisión. Ella las decía como una sentencia. Esa noche, Clara apenas durmió, pensando en Marcos. Apenas lo conocía. Era un hombre callado, ingeniero, que en las pocas reuniones sociales siempre parecía estar en un segundo plano, eclipsado por la personalidad exuberante de Julia y las bromas de Ricardo. Siempre lo había visto como un hombre un poco aburrido, pero ahora sentía una extraña solidaridad con él. Él era la otra víctima ignorante de esta farsa, el otro mueble que estorbaba. Se preguntó si él también sentía esa soledad en compañía, si él también notaba las miradas y el desprecio velado de su esposa. Clara sabía que lo que estaba a punto de hacerle causaría un dolor inmenso, que destruiría su mundo tal como lo conocía, pero se consoló pensando que la verdad, por dolorosa que sea,
Es la única forma de respeto real. El sábado amaneció gris y nublado, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Clara. Se levantó temprano y se duchó con agua casi hirviendo, como si quisiera purificarse antes de la batalla. Eligió su ropa con el cuidado de un soldado que elige su armadura: un pantalón de tela negro, una blusa blanca impecable y una chaqueta estructurada. Nada de vestidos florales ni colores pasteles que solían gustarle a Ricardo para que se viera femenina y dulce. Se vistió con una dignidad sobria, proyectando una imagen de seriedad y control. Se maquilló lo justo para ocultar las ojeras de las noches sin dormir. Se miró al espejo y se dijo a sí misma: «Esta es la última vez que lloras por él. Hoy te levantas». El viaje en coche hasta la casa de Julia fue silencioso y opresivo. Ricardo conducía con una mano en el volante, tamborileando los dedos con impaciencia, y aprovechó el trayecto para darle las últimas instrucciones, como un director a su actriz antes de salir a escena. «Recuerda, no llores, no te hagas la víctima. Mírala a los ojos y dile que lo sientes de verdad. Y con Marcos, sé breve. Él no necesita saber los detalles de tus neuras». Clara asentía mecánicamente, mirando por la ventanilla el paisaje que pasaba rápido, sintiendo el peso de su bolso en el regazo, donde llevaba su teléfono y las copias impresas de los extractos bancarios por si la tecnología fallaba. Cuando el coche se detuvo frente a la casa inmaculada y blanca de Julia, Clara sintió que el corazón se le detenía por un segundo y luego arrancaba con un ritmo nuevo, feroz. Había llegado el momento. La casa de Julia se alzaba imponente frente a ellos, una construcción moderna de líneas rectas y jardín perfecto que gritaba estatus y control, todo lo contrario al caos emocional que Clara llevaba por dentro. Al bajar del coche, el aire fresco de la mañana golpeó su rostro, pero no logró disipar la sensación de irrealidad que la envolvía. Ricardo se ajustó la chaqueta con un gesto nervioso pero arrogante, mirándose en el reflejo de la ventanilla, antes de volverse hacia ella, con esa mirada de advertencia que se había vuelto habitual en los últimos días. «Compórtate», susurró él, apretándole el brazo con un poco más de fuerza de la necesaria, mientras caminaban hacia la entrada. «Haz esto rápido y vámonos». Para él, aquello era un trámite molesto, una gestión administrativa para silenciar a su esposa y seguir con su vida. No tenía ni la menor idea de que estaba caminando hacia su propia ejecución pública. Clara no respondió, solo se soltó suavemente de su agarre y mantuvo la vista fija en la pesada puerta de madera, concentrándose en su respiración para que no se notara el temblor de sus manos. Cuando tocaron el timbre, la puerta se abrió casi al instante, revelando a Julia en todo su esplendor cuidadosamente fabricado. Llevaba un vestido casual pero de marca, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca de benevolencia ensayada para la ocasión. «Hola, chicos», exclamó con una voz cantarina, ignorando por completo la tensión palpable en el ambiente. Saludó a Ricardo con un beso en la mejilla, que duró una fracción de segundo más de lo socialmente aceptable, y luego se giró hacia Clara con una expresión de lástima condescendiente, como quien recibe a un pariente lejano y problemático. «Me alegro de que hayáis venido, Clara. Pasa, por favor», dijo, haciéndose a un lado para dejarles entrar en su reino. La actitud de Julia era la de la dueña absoluta de la situación, la mujer magnánima que acepta recibir a la esposa celosa de su mejor amigo para perdonarle sus desvaríos. Clara entró con la cabeza alta, sintiendo cómo la bilis le subía por la garganta ante tanta hipocresía. El interior de la casa era tan inmaculado como su dueña. Paredes blancas, muebles de diseño minimalista y un olor persistente a ambientador de lavanda caro que intentaba enmascarar cualquier rastro de vida real. En el salón, sentado en un sillón individual, estaba Marcos, el marido de Julia. Se levantó al verlos entrar, con esa expresión de incomodidad y resignación que Clara había visto tantas veces en las reuniones sociales. Era un hombre alto, de aspecto amable pero apagado, como si su brillo se hubiera ido desgastando tras años de vivir a la sombra de la personalidad arrolladora de su esposa. «Hola, Clara, Ricardo», saludó con voz tranquila, ofreciéndoles algo de beber. Se notaba a leguas que Marcos no quería estar allí, que probablemente Julia le había dicho que Clara vendría a disculparse por una escena de celos y que su presencia era un mero formalismo. Él no sabía que era el invitado de honor en la tragedia que estaba a punto de desatarse. La disposición de los asientos en el salón parecía una coreografía de poder. Julia se sentó en el sofá principal y con un gesto natural
Invitó a Ricardo a sentarse en el otro extremo del mismo mueble, creando visualmente un bloque unido frente a los demás. Marcos volvió a su sillón individual, quedando en la periferia, y Clara se sentó en una silla de respaldo recto frente a ellos, como si estuviera en el banquillo de los acusados. El silencio que siguió fue denso y pegajoso. Ricardo cruzó las piernas, intentando parecer relajado, pero su pie se movía rítmicamente, delatando su impaciencia. Julia, por el contrario, parecía disfrutar del momento, alisándose la falda y mirando a Clara con una expectación burlona. Era el escenario perfecto que ellos habían diseñado, la esposa loca humillándose frente a la amiga perfecta y el marido paciente. Clara observó la escena, archivando cada detalle, cada mirada de complicidad entre ellos, alimentando su resolución con cada segundo que pasaba. Julia fue la primera en romper el silencio, incapaz de contener su deseo de controlar la narrativa. «Mirad, antes de que empecemos», dijo con un tono suave y falsamente conciliador, «quiero decir que para mí, lo más importante es la amistad que tengo con Ricardo. Nos conocemos desde hace años y me duele mucho que haya malentendidos, Clara. Yo solo quiero que todos nos llevemos bien y que entiendas que no hay nada de qué preocuparse». Su discurso estaba diseñado para hacer sentir a Clara pequeña y paranoica, reafirmando su papel de víctima inocente. Ricardo asintió vigorosamente, respaldando cada palabra de su amante. «Exacto», añadió él. «Julia siempre ha sido muy respetuosa con nuestro matrimonio, Clara. Es hora de dejar atrás estas inseguridades infantiles». El gaslighting era tan descarado, tan coordinado, que Clara tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no soltar una carcajada histérica. En lugar de eso, mantuvo su rostro impasible, una máscara de serenidad que empezó a inquietar ligeramente a Ricardo. «Bueno, Clara tiene algo que decirte, ¿verdad, cariño?», instó Ricardo, mirando su reloj como si tuviera cosas más importantes que hacer que presenciar la redención de su esposa. El tono era una orden, no una pregunta. Todos los ojos se posaron en ella. Marcos la miraba con una mezcla de curiosidad y pena, Julia con suficiencia, y Ricardo con exigencia. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el oxígeno llenaba sus pulmones, y por primera vez en días, el nudo en su estómago desapareció. Ya no había miedo, solo la certeza fría de la verdad. Miró a Ricardo, luego a Julia, y finalmente fijó sus ojos en Marcos. «Sí, tengo algo que decir», comenzó Clara, su voz sonando mucho más firme y clara de lo que nadie en esa sala esperaba. «Ricardo tiene razón. He estado pensando mucho en los últimos días, y me he dado cuenta de que he estado viviendo en un error absoluto». Ricardo sonrió, relajándose visiblemente en el sofá. Esa era la frase que quería escuchar, la admisión de culpa. Pero la sonrisa se le congeló en la cara cuando Clara no continuó con el guión esperado. En lugar de bajar la cabeza y pedir perdón a Julia, Clara se giró completamente hacia Marcos, ignorando a los otros dos. «Marcos», dijo ella con suavidad, mirándolo directamente a los ojos. «La razón por la que pedí que estuvieras aquí hoy es porque mis disculpas, en realidad, te las debo a ti». La confusión en la cara de Marcos fue instantánea. «¿A mí?», preguntó frunciendo el ceño. Julia soltó una risita nerviosa e intervino rápidamente. «Clara, creo que te estás confundiendo. El problema fue conmigo. No hay necesidad de meter a Marcos en esto». Su voz había subido una octava, perdiendo la compostura relajada de hacía un momento. Clara levantó una mano suavemente para detenerla, sin mirarla. «No, Julia, no me confundo. Le debo una disculpa a Marcos porque yo he sido cómplice, por mi silencio y mi ceguera, de lo que ha estado pasando a sus espaldas». La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La temperatura pareció descender 10 grados. Ricardo se enderezó en el sofá, con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo se salía terriblemente de control. «¿De qué estás hablando, Clara?», siseó él, con un tono de advertencia mucho más agresivo que antes. Clara lo ignoró y siguió hablándole a Marcos, quien ahora la miraba con una intensidad nueva, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Marcos, te pido perdón por no haberte dicho antes que los congresos de Ricardo y los viajes de trabajo de Julia coincidían siempre, no por casualidad, sino por diseño». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Marcos, su voz volviéndose grave. Julia se puso de pie de un salto, roja de ira y pánico. «Esto es inaudito. Ricardo, haz algo. Ha venido a mi casa a insultarme», gritó.
perdiendo totalmente la fachada de dama perfecta. Ricardo se levantó también, avanzando hacia Clara con intención de intimidarla. «Se acabó. Nos vamos ahora mismo. Estás loca, Clara. Has perdido la cabeza por completo», gritó él, intentando agarrarla del brazo para sacarla de allí a la fuerza. Pero Clara se puso de pie con una agilidad sorprendente y retrocedió un paso, sacando su teléfono del bolso con un movimiento fluido. No gritó, no lloró. Simplemente mantuvo la calma en medio del caos que acababa de desatar, una calma que contrastaba aterradoramente con la histeria de Julia y la agresividad de Ricardo. «No estoy loca, Ricardo. Y no nos vamos a ir hasta que Marcos vea esto», dijo Clara, extendiendo el teléfono hacia Marcos, quien se había levantado y miraba a su esposa y al amigo de la familia con una expresión de horror naciente. En la pantalla del móvil no había fotos borrosas ni suposiciones. Había un documento PDF abierto con una lista detallada de fechas, lugares y gastos, encabezada por una foto de ellos dos besándose en un ascensor, una imagen que Clara había recuperado de la carpeta «Personal privado». «Marcos», dijo Clara, su voz cortando los gritos de los amantes como un cuchillo afilado. «Aquí tienes 3 años de mentiras. Míralo tú mismo». Ricardo se quedó petrificado, dándose cuenta demasiado tarde de que la mujer sumisa que creía tener en casa se había convertido en su verdugo. Marcos extendió la mano con una lentitud casi dolorosa y tomó el teléfono que Clara le ofrecía. El aire en la habitación se había vuelto irrespirable, cargado de una electricidad estática que presagiaba la tormenta. Ricardo, que había amagado con abalanzarse para arrebatar el móvil, se detuvo en seco, paralizado por la mirada que Marcos le lanzó de reojo, una advertencia silenciosa y primitiva que decía: «Ni se te ocurra moverte». Julia, por su parte, se había llevado las manos a la boca, ahogando un sollozo histérico, sus ojos saltando frenéticamente de la pantalla del teléfono a la cara de su marido. Clara se mantuvo inmóvil, como una estatua de justicia, observando cómo la verdad, esa que habían intentado enterrar bajo capas de manipulación y gaslighting, salía finalmente a la superficie. El único sonido en la sala era el roce de los dedos de Marcos sobre la pantalla táctil, pasando una página tras otra del documento que detallaba la traición. A medida que Marcos leía, su rostro pasaba de la incredulidad a una palidez mortal. No estaba viendo simples suposiciones. Clara había organizado la información con una precisión forense. Allí estaban las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp donde Ricardo y Julia coordinaban sus encuentros, utilizando un lenguaje explícito y burlón que no dejaba lugar a dudas. Marcos vio fotos de ellos dos en la cama de un hotel en la costa, fechadas el mismo fin de semana en que Julia le había dicho que iba a un retiro de yoga con unas amigas. Vio selfies en el coche de Ricardo, besándose, con la fecha y hora impresas digitalmente. Cada imagen era un golpe de martillo sobre la vida que él creía tener. La crueldad de las imágenes contrastaba violentamente con la pulcritud del salón blanco y perfecto donde se encontraban, ensuciándolo todo de una manera irrevocable. Ricardo, viendo que el silencio de Marcos se alargaba demasiado, intentó desesperadamente retomar el control de la narrativa. «Marcos, por favor, no te creas nada de esto. Clara es una diseñadora gráfica, sabe usar Photoshop. Ha manipulado todo esto porque está enferma de celos», soltó, con la voz temblorosa pero intentando sonar convincente. Fue un intento patético, un último recurso de un hombre ahogándose. Clara ni siquiera se molestó en mirar a su marido. Simplemente sacó del bolso el sobre con los papeles impresos que llevaba como respaldo. «Los extractos bancarios no se pueden photoshopear tan fácilmente, Ricardo», dijo ella con una calma gélida, depositando el fajo de papeles sobre la mesa de centro de cristal. «Ahí están los movimientos de las tarjetas de crédito cruzados con las fechas de los viajes, hoteles, cenas, regalos. Todo pagado con el dinero de nuestras familias». La mención del dinero pareció despertar a Marcos de su trance. Dejó el teléfono sobre el brazo del sillón con un cuidado excesivo, como si fuera un explosivo, y se inclinó para coger los papeles. Sus ojos recorrieron las cifras y los nombres de los establecimientos. Se detuvo en una línea específica, y Clara vio cómo se le tensaba la mandíbula. «¿La pulsera de diamantes?», murmuró él, con la voz rota. Levantó la vista hacia Julia, que ahora lloraba abiertamente, encogida en el sofá. «Me dijiste que te la habías comprado tú con el dinero de la herencia de tu abuela, y aquí dice que la pagó Ricardo hace 6 meses. La mentira financiera, sumada a la emocional, fue la gota que colmó el vaso.
No solo lo habían engañado sentimentalmente, le habían estado robando y mintiendo en su propia cara sobre la economía doméstica, tratándolo como a un imbécil útil que paga las facturas mientras ellos se divierten. «No es lo que parece, Marcos. Déjame explicarte», gritó Julia, intentando acercarse a él, pero Marcos levantó una mano, deteniéndola en seco sin siquiera tocarla. El gesto fue tan autoritario y cargado de repulsión que Julia retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Marcos. Su voz no era un grito, era un susurro gutural, cargado de un dolor tan profundo que hizo vibrar las paredes de la habitación. «¿Desde cuándo os estáis riendo de nosotros?». Ricardo intentó intervenir de nuevo. «Marcos, amigo, escucha», pero Marcos se giró hacia él con una furia contenida que daba miedo. «No me llames amigo. Te he recibido en mi casa. He cuidado de tu perro cuando os ibais de viaje. ¿Cuánto tiempo?». La pregunta quedó flotando, exigiendo una respuesta que ninguno de los dos traidores quería dar, porque la verdad era mucho peor de lo que Marcos imaginaba. Clara respondió por ellos, implacable. 3 años, Marcos. Empezaron poco después de que Julia cambiara de trabajo. Lo sé porque en los mensajes bromean sobre su aniversario en el Hotel Plaza. La revelación de la duración del engaño cayó como una losa de hormigón. 3 años. No había sido un desliz de una noche, ni un error borracho. Había sido una vida paralela, construida día a día, mentira a mentira, mientras Marcos y Clara seguían confiando en ellos ciegamente. Marcos se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos con fuerza, como si quisiera borrar las imágenes que acababa de ver. La imagen del hombre tranquilo y resignado se había desvanecido. Ahora había un hombre destrozado que empezaba a comprender la magnitud de la burla a la que había sido sometido. En ese momento, la alianza inquebrantable entre Ricardo y Julia comenzó a fracturarse ante la presión. Julia, viendo que su matrimonio y su estatus social estaban en peligro real, se volvió hacia Ricardo con ojos acusadores. «Tú me dijiste que ella nunca se enteraría. Me dijiste que la tenías controlada», le gritó, lanzándole la culpa como una granada. Ricardo, acorralado y viendo cómo su amante lo vendía para salvarse, reaccionó con la misma bajeza. «Tú fuiste la que empezó a escribirme. Tú eras la que se quejaba de que Marcos era aburrido y que necesitabas emoción», contraatacó él. Y así, frente a sus cónyuges, los dos amantes comenzaron a despedazarse mutuamente, sacando los trapos sucios y demostrando que su gran amor no era más que una mezcla de egoísmo y narcisismo que no soportaba la luz de la verdad. Clara los observó discutir, gritándose recriminaciones absurdas, y sintió una sensación extraña, indiferencia. Todo el dolor, la angustia y la inseguridad que había sentido durante años se evaporaron al verlos tal y como eran realmente. 2 personas pequeñas, patéticas y asustadas. Ya no veía al marido poderoso que la intimidaba, ni a la mujer perfecta que la hacía sentir inferior. Solo veía a 2 mentirosos acorralados intentando salvar su propio pellejo. La admiración que alguna vez sintió por Ricardo murió definitivamente en ese instante, reemplazada por una lástima distante. Se dio cuenta de que no había perdido nada valioso, al contrario, se estaba deshaciendo de un lastre que la había estado hundiendo durante 5 años. «Basta», dijo Marcos. No gritó, pero su tono cortó la discusión de raíz. Se puso de pie y parecía haber crecido 10 centímetros. Miró a Julia con unos ojos vacíos, desprovistos de cualquier afecto. «Quiero que te vayas», le dijo a Ricardo, señalando la puerta con un dedo tembloroso pero firme. «Y tú», dijo mirando a Julia, «ve llamando a tus padres o a quien quieras, porque no vas a dormir en esta casa hoy». La sentencia fue definitiva. El mundo perfecto de Julia se desmoronó en un segundo. Ella intentó protestar, intentó agarrarse a la manga de Marcos, llorando y suplicando, pero él se apartó con asco. La dignidad que Marcos recuperó en ese momento fue algo impresionante de presenciar, una transformación nacida del dolor más puro. Clara supo que su trabajo allí había terminado. Había entregado la verdad, había detonado la bomba y había expuesto la infección. No necesitaba quedarse para ver los escombros. No era su papel reconstruir nada de aquello. Recogió su bolso con calma, verificando que tenía las llaves de su coche y su teléfono. Ricardo, rojo de ira y humillación, se volvió hacia ella. «Espero que estés contenta. Has destrozado todo. Ahora, ¿qué vas a hacer, Sin mí no eres nada», le escupió,
intentando herirla una última vez. Clara lo miró con una serenidad que lo desarmó. Lo que voy a hacer, Ricardo, es vivir, y por primera vez en mucho tiempo, voy a hacerlo sin tener que pedirte permiso. Dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta de salida, dejando atrás los gritos, los llantos y el caos que ellos mismos habían sembrado. Clara caminó hacia el recibidor, sus tacones resonando sobre el costoso suelo de parqué, con un ritmo constante que contrastaba con el desorden frenético que dejaba a sus espaldas. Detrás de ella, el salón se había convertido en una zona de guerra acústica. Se oían los sollozos agudos y entrecortados de Julia, que sonaban más a una rabieta infantil que a un dolor genuino, mezclados con los gritos defensivos de Ricardo intentando justificarse ante un Marcos que por el tono de su voz había pasado de la incredulidad a la furia absoluta. Ricardo la llamó una vez más, gritando su nombre con esa mezcla de autoridad y desesperación de quien ve cómo se le escapa su posesión más valiosa. Pero Clara no detuvo el paso, no giró la cabeza, no dudó. Sentía una ligereza física en los hombros, como si se hubiera quitado una mochila cargada de piedras que llevaba cargando 5 años. Cada paso que la alejaba de ese sofá y de esas personas era una reafirmación de su existencia. Al llegar a la pesada puerta de entrada, una estructura masiva de madera de roble que parecía diseñada para mantener fuera al mundo real, Clara posó la mano sobre el pomo frío de metal. Hizo una pausa de 1 microsegundo, no por arrepentimiento, sino para saborear el momento. Escuchó una última frase de Ricardo, algo sobre arruinarle la vida, y sintió una punzada de ironía. Él se la había arruinado a sí mismo el día que decidió que su esposa no merecía respeto. Con un movimiento firme, abrió la puerta y salió al porche. El aire del exterior la golpeó de inmediato, fresco y limpio, carente del olor empalagoso a lavanda y mentiras. Empujó la hoja de madera para cerrarla, y el sonido del cierre fue definitivo. Un golpe seco y pesado que cortó instantáneamente los gritos del interior, como si hubiera bajado el interruptor de una pesadilla o cerrado la tapa de un ataúd sobre su vida anterior. De repente, se hizo el silencio. Un silencio urbano, compuesto por el zumbido lejano del tráfico y el susurro del viento en los árboles del jardín, pero para Clara sonó como la música más hermosa del mundo. Se quedó de pie en el felpudo de bienvenida, temblando ligeramente. No era miedo, era la descarga de adrenalina abandonando su cuerpo. Sus manos, que habían mantenido una firmeza de cirujano mientras sostenía el teléfono frente a Marcos, ahora empezaban a sacudirse incontrolablemente. Tuvo que apoyarse un momento en la columna del porche para no perder el equilibrio, respirando bocanadas grandes de aire, llenando sus pulmones de oxígeno real por primera vez en mucho tiempo. Se dio cuenta de que había pasado años en apnea, conteniendo la respiración para no molestar, para no ocupar espacio, para no ser tóxica. Ahora, bajo la luz tenue del atardecer que empezaba a caer, podía respirar. Bajó los escalones de la entrada con cuidado, sintiendo la textura rugosa de la piedra bajo sus suelas, y caminó hasta la acera. No tenía coche. Había llegado con Ricardo, y obviamente no iba a volver con él. Se encontraba técnicamente varada en un barrio residencial a las afueras, sin transporte inmediato, pero nunca se había sentido más dueña de su destino. Sacó su teléfono móvil del bolso. Sus dedos torpes desbloquearon la pantalla y vio una notificación de una llamada perdida de Ricardo, realizada probablemente segundos después de que ella cerrara la puerta. Sin pensarlo 2 veces, entró en la configuración y bloqueó su número. Hizo lo mismo con el de Julia. No quería escuchar sus excusas, sus amenazas ni sus súplicas. Esa vía de comunicación estaba muerta. Abrió la aplicación de transporte y solicitó un coche, viendo cómo el pequeño icono del vehículo se acercaba en el mapa digital, su única ancla a la seguridad en ese momento. Mientras esperaba en la acera, bajo la luz amarillenta de una farola que parpadeaba intermitentemente, Clara se permitió mirar hacia la casa una última vez. Desde fuera, la vivienda seguía pareciendo perfecta. El césped cortado al milímetro, las ventanas limpias, la fachada blanca impecable. Nadie que pasara por allí podría imaginar la carnicería emocional que estaba ocurriendo en el salón. Pensó en la fragilidad de las apariencias, en cómo había envidiado esa casa y la supuesta felicidad de Julia, sin saber que todo estaba construido sobre cimientos de barro y traición. Vio una sombra moverse rápidamente a través de una de las ventanas iluminadas, probablemente Marcos caminando de un lado a otro, y sintió una oleada de compasión por él. Él se quedaba allí, entre los escombros,
obligado a limpiar el desastre o a quemarlo todo. Ella, al menos, ya estaba fuera. Su parte del trabajo estaba hecha. La verdad había sido entregada. La temperatura empezó a bajar a medida que la noche se asentaba, y Clara se cruzó la chaqueta, abrazándose a sí misma. Se sentía extrañamente expuesta, parada sola en una calle desconocida, vestida de manera formal, como una ejecutiva que ha perdido el rumbo. Un par de vecinos que paseaban a un perro la miraron con curiosidad al pasar, pero ella mantuvo la vista al frente, ignorándolos. No le importaba lo que pensaran. En su mente, estaba repasando su situación logística. No tenía casa a la que volver esa noche. Su ordenador de trabajo estaba en el apartamento que compartía con Ricardo, y su cuenta bancaria conjunta probablemente sería congelada o vaciada por él en represalia en cuanto tuviera oportunidad. La incertidumbre económica debería haberla aterrorizado, pero comparada con el terror psicológico de vivir con un manipulador, la pobreza temporal le parecía un precio aceptable por su libertad. El coche que había pedido apareció al final de la calle, sus faros cortando la penumbra como dos ojos brillantes. Era un sedán gris, anónimo y común, pero para Clara representaba su carruaje de fuga. Cuando el vehículo se detuvo frente a ella y el conductor bajó la ventanilla para confirmar su nombre, Clara sintió un alivio tan intenso que casi le fallan las rodillas. «Soy yo», dijo con voz firme, abriendo la puerta trasera y dejándose caer en el asiento de tela desgastada. El interior olía a ambientador barato de pino y a tabaco rancio, un olor que en otro momento le habría resultado desagradable, pero que ahora le pareció infinitamente más honesto y reconfortante que el perfume de diseño de Julia. Cerró la puerta del coche con suavidad, sellando su separación física de aquel lugar maldito. «¿Todo bien, señora?», preguntó el conductor, un hombre mayor de rostro amable, mirándola por el espejo retrovisor al notar quizás su palidez o el ligero temblor de sus manos. Clara levantó la vista y cruzó su mirada con la de él en el espejo. Por un segundo, pensó en decirle que no, que nada estaba bien, que acababa de dinamitar su matrimonio y de destruir 2 familias. Pero luego, una pequeña sonrisa, triste pero genuina, se dibujó en sus labios. «Sí», respondió, «todo está bien. Por favor, lléveme a esta dirección». Le dio la dirección de un pequeño hotel en el centro de la ciudad, un lugar modesto que conocía por trabajo. No quería ir a casa de sus padres ni de amigos todavía. Necesitaba un espacio neutral, un lugar donde nadie le hiciera preguntas, donde pudiera estar sola con su nueva realidad. A medida que el coche arrancaba y se alejaba de la acera, Clara no se giró para mirar atrás. Dejó que la casa de Julia, con su drama y sus mentiras, se desvaneciera en la distancia, convirtiéndose en un punto más en el retrovisor, hasta desaparecer por completo. Observó cómo el paisaje cambiaba, pasando de las calles arboladas y silenciosas del barrio rico a las avenidas más transitadas y ruidosas de la ciudad. Las luces de los semáforos, los carteles de neón de las tiendas y el flujo constante de gente le recordaron que el mundo seguía girando, indiferente a su tragedia personal. Esa indiferencia del universo le resultó reconfortante. Significaba que su dolor no era el centro del cosmos, que era solo un evento más, y que, por lo tanto, pasaría. La vida continuaba, y ella seguía siendo parte de ella. En la soledad del asiento trasero, Clara sacó de nuevo su móvil, no para mirar las llamadas perdidas, que seguían acumulándose en el registro de notificaciones bloqueadas, sino para abrir su aplicación bancaria. Hizo una transferencia inmediata de la mitad de los fondos de la cuenta conjunta a su cuenta personal, la cantidad justa que le correspondía legalmente, ni un centavo más, ni un centavo menos. No iba a robarle a Ricardo, pero tampoco iba a dejar que la dejara en la calle sin recursos. Fue su último acto de gestión de la crisis por el día. Luego, apagó el teléfono completamente. Quería desconectar, desaparecer del radar digital. Se recostó en el asiento, cerró los ojos y dejó que el movimiento del coche la meciera. Estaba sola, sin marido y sin hogar fijo, pero mientras el coche avanzaba hacia la noche, Clara sintió una paz profunda y desconocida instalándose en su pecho. Era la paz de quien ya no tiene nada que esconder. El hotel al que llegó no tenía nada de glamuroso. Era un edificio funcional de ladrillo visto en una zona comercial tranquila, frecuentado por viajantes de comercio y turistas de paso. Al entrar en el vestíbulo, con su moqueta sintética y su iluminación fluorescente,
Clara sintió un contraste brutal con la estética curada y perfeccionista de su vida anterior. Se acercó a la recepción y pidió una habitación individual para 2 noches, pagando con su tarjeta personal. El recepcionista, un joven con cara de aburrimiento, ni siquiera la miró a los ojos mientras procesaba el pago y le entregaba la tarjeta magnética. Esa indiferencia fue un bálsamo para ella. Allí nadie sabía quién era. Nadie la juzgaba por su matrimonio fracasado ni por el espectáculo que acababa de protagonizar. Era solo una clienta más, un número de habitación, un anonimato delicioso que la protegía del escrutinio público. Subió al ascensor sola, viendo su reflejo en el espejo de la cabina. Estaba pálida y despeinada, pero sus ojos tenían un brillo de determinación que no reconocía. La habitación 304 era pequeña, oliendo ligeramente a productos de limpieza industriales y aire acondicionado, decorada con muebles de madera aglomerada y cortinas de un beige inofensivo. Para Clara, sin embargo, ese espacio estéril se sintió inmediatamente como un santuario. Cerró la puerta tras de sí y echó el cerrojo de seguridad, un gesto mecánico que cobró un significado profundo. Por primera vez en años, cerraba la puerta para proteger su paz interior, no para aislarse del desprecio de su marido. Dejó el bolso sobre la mesa y se quitó los zapatos, sintiendo cómo la tensión acumulada en sus pies se liberaba. Se sentó en el borde de la cama, que estaba cubierta con una colcha rígida, y miró a su alrededor. No había fotos, no había recuerdos, no había rastro de Ricardo. El silencio de la habitación era denso, pero no amenazante. Era un lienzo en blanco esperando a ser llenado. Se tumbó boca arriba, mirando el techo liso, y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso que pareció vaciarla por dentro. La necesidad de limpiarse físicamente se volvió imperiosa. Clara se dirigió al baño, un cubículo funcional con azulejos blancos, y abrió el grifo de la ducha al máximo de temperatura. Se desvistió rápidamente, dejando la ropa que había usado para la guerra tirada en un montón en el suelo, como si fuera una piel muerta que necesitaba mudar. Entró bajo el chorro de agua hirviendo, dejando que el calor golpeara su espalda y su cabeza, arrastrando el sudor frío del estrés y la sensación de suciedad moral que se le había pegado a la piel tras estar en casa de Julia. Se frotó con la pastilla de jabón genérico del hotel con fuerza, casi con violencia, como si quisiera borrar cualquier rastro de las caricias falsas de Ricardo y de su propia sumisión pasada. Allí, bajo el ruido constante del agua, se permitió llorar por primera vez en el día. No fue un llanto de tristeza, sino de descarga pura, un desahogo fisiológico necesario para evitar que su cuerpo colapsara. Lloró por la mujer que había sido, por el tiempo perdido y por la ingenuidad de haber creído en un amor que nunca existió. Al salir de la ducha, envuelta en una toalla blanca y áspera, se sintió extrañamente renacida. Se miró en el espejo empañado y limpió el vapor con la mano para ver su rostro. Tenía los ojos rojos e hinchados, pero la mirada que le devolvía el espejo era firme. Ya no había miedo. Se puso el albornoz del hotel y se sentó de nuevo en la cama. El hambre la golpeó de repente, un hambre voraz y primitiva que la sorprendió, considerando el nudo que había tenido en el estómago durante días. Llamó al servicio de habitaciones y pidió un sándwich club y un refresco, algo sencillo y rápido. Mientras esperaba, encendió su teléfono móvil por un breve instante, solo para comprobar que la transferencia bancaria se había completado correctamente y para enviar un mensaje rápido a su madre. «Estoy bien. Necesito unos días sola por trabajo. Te llamo luego». No quería preocuparla ni dar explicaciones todavía. Vio que tenía 47 llamadas perdidas de números bloqueados y una serie de mensajes de texto de amigos comunes preguntando qué pasaba. Apagó el teléfono de nuevo sin leer nada. No le debía explicaciones a nadie. Cuando llegó la comida, Clara comió sentada en la cama, con la bandeja sobre las piernas, dejando caer migas sobre las sábanas sin importarle en absoluto. Ricardo odiaba que se comiera en la cama. Decía que era de gente sucia y descuidada. Cada bocado que daba era un pequeño acto de rebelión contra las reglas arbitrarias que habían gobernado su vida. El sándwich no era gran cosa, pero a ella le supo a gloria. Comió con las manos, bebió directamente de la lata y se limpió con el dorso de la mano. Disfrutó de la soledad de la cena, sin tener que mantener una conversación forzada, sin tener que preguntar si la comida estaba al gusto de él, sin tener que recoger los platos después. Esa autonomía básica, la capacidad de alimentarse y existir sin servir a otro, se sintió como un lujo extravagante.
Se dio cuenta de lo agotada que estaba de cuidar a un hombre adulto que la trataba como a una empleada incompetente. La noche cayó sobre la ciudad y la habitación se sumió en la penumbra, iluminada solo por la luz anaranjada de las farolas que entraba por la ventana. Clara se metió bajo las sábanas, ocupando el centro exacto de la cama de matrimonio. Extendió los brazos y las piernas, abarcando todo el espacio posible, reclamando el territorio. Al principio, la ausencia de un cuerpo al otro lado se sintió extraña, una memoria muscular de años durmiendo acompañada, pero esa extrañeza duró poco. Pronto, la tranquilidad de saber que no sería despertada por los ronquidos de Ricardo, ni por sus movimientos bruscos, ni por la ansiedad de saber que él estaba soñando con otra, la envolvió. No hubo pesadillas esa noche. Su cerebro, agotado por el trauma y la adrenalina, se apagó casi al instante. Durmió un sueño profundo y sin sueños, un sueño negro y reparador como no había tenido en años, el sueño de los justos y de los libres. Despertó el domingo por la mañana con la luz del sol filtrándose por las cortinas, desorientada por unos segundos. No reconoció el techo ni el olor de la habitación. Por un instante de pánico, pensó que estaba en casa y que tenía que levantarse para preparar el café antes de que Ricardo se despertara de mal humor. Pero entonces, la realidad de los hechos del día anterior inundó su mente, no como una pesadilla recurrente, sino como una certeza liberadora. Estaba en un hotel. Estaba sola. Se había ido. Se estiró en la cama, sintiendo la rigidez de sus músculos, y sonrió. No había prisa. No había obligaciones. No había nadie esperando nada de ella. Se quedó en la cama media hora más, simplemente mirando las motas de polvo bailar en el rayo de luz, disfrutando del silencio absoluto de su nueva vida. Esa mañana de domingo, que normalmente estaría llena de tensión doméstica y planes forzados con Julia y Marcos, era completamente suya. Sin embargo, la realidad práctica no tardó en imponerse. Clara se levantó y se dio cuenta de que no tenía nada, ni ropa limpia, ni cepillo de dientes, ni cargador para el móvil. Tenía lo puesto y el contenido de su bolso. Lejos de angustiarse, vio esto como la primera misión de su nueva vida. Se vistió con la misma ropa del día anterior, que ahora sentía un poco ajena, como un disfraz de una obra que ya había terminado, y bajó a la calle. Caminó hasta una farmacia y un supermercado cercanos. Compró lo básico: artículos de aseo, ropa interior, una camiseta de algodón barata y unos vaqueros sencillos. Mientras elegía un champú, cogió uno con olor a coco, una fragancia que a ella le encantaba pero que Ricardo detestaba porque decía que era barata y empalagosa. Lo echó en la cesta con una satisfacción infantil. Cada pequeña decisión de compra, cada elección banal, era un ladrillo más en la reconstrucción de su identidad perdida. De vuelta en el hotel, mientras guardaba sus pocas posesiones nuevas, Clara se tomó un momento para reflexionar sobre Ricardo. Intentó evocar el amor que supuestamente sentía por él, pero se dio cuenta de que ese sentimiento se había evaporado, dejando solo un rastro de decepción fría. Comprendió que no había estado enamorada del hombre real, sino de la proyección que él había creado al principio de la relación y de la idea de tener una familia. Ricardo, el hombre real, era un ser pequeño, inseguro y cruel que necesitaba disminuir a los demás para sentirse grande. Clara sintió una oleada de pena, no por ella, sino por esa versión pasada de sí misma que había aguantado tanto por tan poco. Se perdonó a sí misma en ese momento. Se perdonó por no haberlo visto antes, por haber dudado de su cordura, por haber intentado salvar algo que ya estaba muerto. Ese perdón fue más importante que cualquier disculpa que Ricardo pudiera ofrecerle. El domingo por la tarde lo dedicó a organizarse mentalmente para lo que venía. Sabía que el lunes sería el inicio de la guerra burocrática. Necesitaba un abogado, y uno bueno. Necesitaba buscar un apartamento de alquiler temporal donde pudiera montar su equipo de trabajo. Necesitaba recuperar su ordenador del piso compartido, probablemente acompañada de alguien para evitar confrontaciones. Hizo una lista en un cuaderno que había comprado, trazando un plan de acción con la misma eficiencia que aplicaba a sus proyectos de diseño. 1. Abogado. 2. Banco. 3. Inmobiliaria. 4. Recuperar equipo. Ver las tareas escritas en papel transformó el miedo abstracto en problemas concretos con soluciones tangibles. Clara ya no era una víctima a la deriva. Era una mujer gestionando una crisis, y por primera vez en mucho tiempo, confiaba plenamente en su capacidad para resolverla.
El lunes llegó con una claridad burocrática implacable. Clara se reunió a primera hora con una abogada especializada en divorcios, recomendada discretamente por una antigua compañera de universidad. Fue una reunión pragmática, sin pañuelos ni consuelos vacíos, centrada en estrategias y hechos. Al desplegar sobre el escritorio de Caoba las pruebas financieras que había recopilado, los extractos bancarios con los desvíos de dinero, los gastos en hoteles de lujo y las facturas de joyas pagadas con fondos conyugales, la abogada asintió con una satisfacción profesional fría. «Esto no es solo adulterio, Clara. Es mala conducta financiera demostrable. Tienes todas las de ganar para una compensación», le aseguró. Esa validación legal fue el último pilar que Clara necesitaba para sostener su nueva realidad. No se trataba de vengarse por despecho, sino de recuperar lo que era suyo por derecho y justicia. Salió del despacho sintiéndose poderosa, armada con una demanda que era prácticamente una sentencia de culpabilidad irrefutable para Ricardo. El paso más difícil emocionalmente fue volver al apartamento para recuperar su equipo de trabajo y sus enseres personales. Clara no fue sola. Contrató a una empresa de mudanzas profesional y pidió a su hermano, con quien había retomado el contacto tras el estallido de la verdad, que la acompañara como testigo y escudo. Entrar en la que había sido su casa fue como visitar un museo de una civilización extinta y triste. El aire estaba viciado, las persianas bajadas a plena luz del día. Ricardo estaba allí, sentado en el sofá en pijama a las 2 de la tarde. Una imagen de derrota absoluta que contrastaba violentamente con el ejecutivo arrogante de hacía una semana. Al verla entrar con operarios y cajas, se levantó de un salto, oscilando patéticamente entre la furia contenida y una súplica llorosa que ya no tenía ningún efecto sobre ella. Mientras los operarios desmontaban su despacho y embalaban su ordenador con eficiencia impersonal, Ricardo intentó una última manipulación desesperada en el pasillo. La siguió, acusándola en voz baja de ser fría, de no tener corazón, de tirar todo por la borda, por un error que él consideraba menor. «Podemos arreglarlo, Clara. Julia no significa nada para mí. Fue solo un escape», balbuceaba él, intentando agarrarle la mano con dedos temblorosos. Clara se detuvo y lo miró con una frialdad clínica, como quien observa un insecto bajo un microscopio. «Julia significó lo suficiente como para gastarte nuestros ahorros y humillarme durante 3 años», respondió ella sin alzar la voz, soltándose de su agarre. Lo vio encogerse físicamente ante la verdad. Ya no le daba miedo, le daba una lástima profunda y distante. Comprendió que él no lloraba por perderla a ella, sino por perder su comodidad, su imagen pública y su red de seguridad doméstica. La mudanza fue rápida, tensa y quirúrgica. Clara solo se llevó lo que era estrictamente suyo: su ropa, sus libros, sus discos duros y algunos cuadros que había pintado antes de casarse, recuperando fragmentos de su identidad anterior. Dejó atrás los muebles que habían comprado juntos, los regalos de aniversario que ahora le parecían hipócritas, y cualquier objeto que tuviera la huella emocional de Ricardo. Ver cómo su vida cabía en unas pocas cajas y maletas fue extrañamente liberador, una purga necesaria. Al salir por última vez, dejó las llaves sobre la mesa de la entrada, junto a un montón de notificaciones legales que ahora eran problema exclusivo de él. No hubo despedidas dramáticas, ni abrazos, ni miradas atrás cargadas de nostalgia. Simplemente cruzó el umbral y cerró la puerta, dejando a Ricardo solo en medio de un salón a medio desmantelar, rodeado de los ecos de su propia estupidez y soberbia. Las noticias sobre el destino de los amantes le llegaron semanas después a través de la red de conocidos del barrio, que funcionaba más rápido que cualquier red social. Se enteró de que Marcos había cumplido su amenaza con una eficiencia militar y devastadora. Había echado a Julia de casa esa misma noche, cambiado las cerraduras al día siguiente y presentado una demanda de divorcio inmediata, exponiendo las pruebas a sus familias. Julia, la reina social intocable, se había visto obligada a mudarse con sus padres a otra ciudad, con su reputación hecha añicos y sin el apoyo económico de su marido. La pareja ideal que ella y Ricardo formaban en la clandestinidad no sobrevivió a la luz del día ni a la presión real. Sin el misterio, sin el dinero de sus cónyuges para financiar sus escapadas y con el peso de la culpa social,
Su relación se desmoronó casi instantáneamente entre reproches mutuos y amargura. Ricardo intentó contactar a Clara varias veces en los meses siguientes, a veces borracho, a veces fingiendo normalidad, dejando mensajes de voz donde alternaba insultos con declaraciones de amor eterno y arrepentimiento. Clara nunca respondió. Escuchaba los mensajes una sola vez, únicamente para guardarlos como prueba de acoso por si fuera necesario legalmente, y luego los archivaba en una carpeta oculta. Supo que él había tenido que poner el apartamento en venta porque no podía mantener la hipoteca solo y debía pagarle a ella su parte de la liquidación de gananciales. Lo vio una vez de lejos, saliendo de un supermercado barrial. Parecía envejecido 10 años, con la ropa mal planchada y la mirada perdida de quien no encuentra su lugar. No sintió el impulso de acercarse, ni para saludar ni para regodearse. Él ya era un extraño, un fantasma de una vida pasada que ya no le pertenecía. Con el dinero de la liquidación y sus ahorros recuperados, Clara se instaló en un pequeño estudio en el centro de la ciudad, un espacio luminoso con techos altos que decoró a su gusto, sin tener que pedir permiso ni aprobación a nadie. Su carrera despegó de nuevo con una fuerza renovada. La energía mental que antes gastaba en gestionar la ansiedad de su matrimonio y en dudar de sí misma, ahora se volcaba completamente en sus diseños. Sus clientes notaron el cambio, la nueva audacia y seguridad en su trabajo. Recuperó amistades que Ricardo había aislado sutilmente. Volvió a reír sin miedo a ser juzgada por ser demasiado ruidosa, y descubrió el placer inmenso de la soledad elegida. Las noches ya no eran momentos de espera angustiosa mirando el reloj, sino de paz, lectura y descanso real en una cama que era solo suya. Mirando hacia atrás, Clara comprendió que la verdadera venganza no había sido exponerlos frente a Marcos aquella mañana de sábado, aunque eso fue el catalizador necesario para romper las cadenas. La verdadera venganza, la más dulce y duradera, fue retirarse y dejar que ellos se consumieran en su propia toxicidad. Ricardo y Julia se alimentaban de la luz y la bondad de sus parejas. Al quitarles esa fuente de energía, se apagaron como velas sin oxígeno. Clara entendió que no había perdido 5 años de su vida, sino que había ganado una lección invaluable sobre sus propios límites y su valor innegociable. Había aprendido a confiar en su instinto, esa voz interior que le gritaba la verdad cuando todos le decían que estaba loca. Nunca más permitiría que nadie le hiciera dudar de su propia cordura. El proceso de divorcio finalizó oficialmente 1 año después, dándole a Clara una independencia total y un cierre legal definitivo. Cuando firmó los papeles finales en el juzgado, sintió una ligereza absoluta en el pecho, como si finalmente pudiera expandir sus pulmones al máximo. No había amargura en su firma, solo una rúbrica firme y elegante que marcaba el inicio de su nueva identidad legal y emocional. Salió del edificio y caminó por las calles concurridas de la ciudad, sintiéndose anónima, libre y viva. No era la exmujer de Ricardo, ni la víctima de una infidelidad cruel. Era Clara Dantas, una mujer que había atravesado el infierno del gaslighting y la manipulación psicológica, y había salido del otro lado no solo intacta, sino mejorada, templada por el fuego de la verdad dolorosa. La historia de Clara termina no con un gran evento dramático, sino con un momento de quietud perfecta y victoria personal. Un martes por la tarde, exactamente a la misma hora y día de la semana en que todo había estallado 1 año antes, Clara se encontraba en su nuevo despacho, trabajando en un proyecto personal que le apasionaba. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, pero esta vez no le parecieron un signo de estancamiento, sino de vida en movimiento. Hizo una pausa, levantó la mano del ratón y miró a su alrededor, a su espacio seguro, ganado con dolor y coraje. Sonrió, una sonrisa pequeña, privada y genuina que nadie más necesitaba ver ni validar. Había recuperado su voz, su mente y su vida, y mientras volvía a trabajar, el sonido rítmico del clic de su ratón ya no era el conteo regresivo de una bomba a punto de estallar, sino el latido constante y fuerte de su propia libertad.